Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Este es el video correspondiente a la explicación del taller número 2 del primer corte. En el taller número 1 que ustedes ya presentaron y que me encuentro calificando en este momento, se presentó un caso de un trabajador operario del área de viras de cuero de una empresa que se dedica a la manufactura de accesorios o de partes para calzado. En ese caso que estamos manejando, que es un caso de la vida real, este trabajador tiene una enfermedad que se está investigando si su origen pudiera estar relacionada con la labor que él llevó a cabo en esta empresa durante 10 años. Dentro del estudio del caso, como ya les había mencionado desde el inicio cuando hablé de la metodología que se utiliza en la asignatura, vamos a ir profundizando poco a poco en diferentes enfoques de la asignatura. En el primer taller lo que hicimos fue como conocer un poco cómo se presentan los agentes químicos, sus nombres, las hojas de seguridad, conocimos un poco acerca del decreto 1477 sobre el cual está reglamentada la tabla de enfermedades laborales. Creo que aprendimos un poco lo complejo que es buscar en esa tabla de enfermedades y también evidenciamos que no todos los agentes químicos están allí en esta lista o en esta tabla, ni tampoco todas las enfermedades. Esto dificulta a veces un poco la búsqueda por agente químico o por enfermedad. No obstante, la tabla, este decreto también especifica que aun cuando la enfermedad no esté en la tabla de enfermedades laborales, o el agente químico tampoco esté allí enumerado, aún así se podrían incluir como enfermedades laborales aquellas que puedan tener un presunto origen laboral o aquellos agentes químicos que las puedan causar, así no estén allí en el decreto 1477. En ese primer tallercito también entendimos un poco todo lo que es la descripción de las labores de este trabajador, en las áreas y las tareas que él ejecutaba y en qué parte o en qué momento durante la ejecución de las tareas diarias de este operario podría haber exposición a ciertos agentes químicos o incluso hablamos de otro tipo de riesgos que no necesariamente eran riesgo químico, también se habla un poco del riesgo biomecánico, del riesgo eléctrico para los que estuvieron en la videoconferencia. Entonces aquí estamos como integrando muchas cosas, pero nuevamente nuestro enfoque es el aprendizaje de la toxicología. En este segundo taller continuamos con el mismo caso del mismo trabajador, pero ya vamos a empezar a manejar una serie de parámetros o valores numéricos que nos sirven bastante a la hora de interpretar qué tan contaminada puede estar la atmósfera laboral, hablando de atmósfera como el aire que respira el trabajador. Si bien este trabajador, la enfermedad que tiene de la piel no es una enfermedad que esté asociada al sistema respiratorio, vamos a comenzar también a estudiar cómo podemos evaluar el riesgo o el nivel de riesgo de inhalación, aun cuando estamos centrados, como ya lo mencioné antes, no en la inhalación, sino en la absorción dérmica. Pero pues vamos a aprovechar el caso para tratar diferentes aspectos que nos puedan servir para reforzar todos aquellos conocimientos que necesitamos que ustedes adquieran en esta asignatura. El aula virtual, entonces, aquí estamos en nuestro primer corte y ya hicimos entrega del taller número 1. Como les dije, está en proceso de calificación y retroalimentación. Acá está el taller número 2, que es este que está aquí ya abierto. Seguimos entonces con la parte, yo lo llamo aquí parte 2, del estudio de caso, cueros y viras del caciques. Aquí entonces yo les estoy diciendo, miren, acuérdense que este trabajador se expone especialmente a un producto químico que se llama cemento 500T. Este cemento contiene varios componentes, varias moléculas dentro de esa mezcla. El pegante es una mezcla, no es solamente un pegante a base solo de, por decir algo, de formaldehído. No, es una mezcla de formaldehído, tolueno, acetato de etilo, N-hexano, octano, no sé cuál se me está escapando, creo que son esos cinco. Entonces,
De esta mezcla de componentes hay unos que están en mayor concentración. No por eso significa que ese es el que va a ser objeto de nuestro estudio, porque a veces tenemos agentes químicos que están en muy baja concentración en el producto. Por ejemplo, el formaldehído que está en este producto está en una baja concentración, pero el formaldehído, más adelante lo vamos a trabajar, tiene una connotación especial que así nosotros veamos que está, no, es que está menos del 0,8%, aunque esté en concentración muy baja en el producto, hay que ponerle atención porque hay ciertos agentes químicos que tienen unas características de peligrosidad que más adelante vamos a discutir, hablando del formaldehído. Por esta razón, como el pegante cemento 500 usted tiene varios componentes, yo aquí les estoy diciendo, vamos a centrarnos en uno para no complicarnos y para comprender de qué se trata la toxicología laboral, nos vamos a concentrar en uno de los componentes del cemento, que es el tolueno. Ese pegamento cemento 500T, no sé si se los dije, es un pegante que es especialmente formulado para la industria del calzado porque es muy fuerte. No es como el boxer que normalmente conocemos, sino que de hecho este pegante se ha hecho y se ha formulado de forma química para tener un efecto de alta duración en el pegado para el calzado, porque imagínense ustedes que pegar calzado pues tiene que generar estos pegantes tienen que ser muy fuertes, muy resistentes al agua, resistentes a la presión, resistentes al movimiento. Por esa razón este pegante pues es el ideal. No obstante, pues tiene unos componentes químicos que vamos a investigar que nos pueden causar. Con este taller número 2, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a buscar en las bases de datos que ya mencioné en la videoconferencia 1. Vamos a aprender a buscar esos parámetros y todavía no los vamos a interpretar. ¿Sí? Apenas vamos a hacer la búsqueda de esos valores, de esos parámetros. En el siguiente taller vamos a aprender para qué nos sirven, cómo interpretarlos, qué cálculos matemáticos hay que hacer, qué análisis hay que hacer, pero en este taller simplemente vamos a completar la información que nos están pidiendo. Yo les estoy pidiendo entonces, utilicen la información disponible en las bases de datos IARC, HashMap, ATCR y completar la siguiente tabla. Entonces, aquí para esta tablita necesitaríamos prácticamente solo dos bases de datos. Ya si ustedes quieren buscar esta información en IARC, también la pueden buscar, pero IARC no se especializa tanto en estos valores. HashMap, que es la que ya sabemos que podemos consultar. Ok. Em, ATSDR es la que no les aconsejo que busquen en este momento porque es un poco densa. Ellos emiten unos documentos que son bastante largos, pero en donde ustedes van a encontrar mucha información sobre cómo se sacaron los TLBs, qué tipo de estudios se hicieron para sacar estos valores, por qué la IARC los clasifica en ese grupo. Van a encontrar muchos estudios realizados en diferentes partes del mundo, pero es un poco densa. Sin embargo, en algún momento de su vida profesional, cuando necesiten información muy detallada de la toxicidad de agentes químicos, ATSR es una fuente de información muy importante. Entonces, corrección de lo que acabo de decir. Y vamos para el primer punto a utilizar la base de datos de la IARC y la base de datos HashMap. ATSR la vamos a mencionar, pero no es necesario para este punto. ¿Qué hay que hacer en estas bases de datos? Ya les voy a mostrar. No voy a utilizar el tolueno como ejemplo, voy a utilizar otro agente químico. Nos están pidiendo estos valores. No sé si ustedes los han escuchado antes. Si no, pues van a sonar súper raros. TLB-TWA. Esto, si lo traducimos al español, sería un valor límite permisible ponderado en tiempo. Y si lo dejamos en inglés por sus siglas, sería Threshold Limit Value Time Weighted Average. Algo así como un promedio de un valor promedio máximo al cual se puede exponer un trabajador en su jornada laboral estándar. El TLB Steel es similar a este, pues obviamente es un valor límite permisible TLB, pero en este caso no es en el promedio del tiempo que el trabajador está laborando, que sería para el caso de nuestro trabajador, en promedio él trabaja 8 horas diarias.
Cuando hablamos de un televestil, estamos hablando de actividades que no se realizan de forma frecuente en toda la jornada laboral, sino que se ejecutan en periodos cortos de tiempo. En ese caso, cuando la labor es como muy concreta y de poca duración, se aplican otros parámetros de niveles máximos permitidos de los agentes químicos en el aire. Aquí se los estoy explicando muy básico, pero ustedes van a investigar un poco más en casa qué es un TLB-TWA, qué es un TLB Steel, qué es un TLB Sailing. Bueno, ¿quiénes emiten estos TLBs? Como se los dije en la videoconferencia, la ACGIH, que es la Conferencia Americana Gubernamental de Higienistas Industriales. Ellos emiten un libro, que es este que tengo abierto por acá, que es el libro de los TLBs y los BASE. Yo no se los puedo dar, obviamente, porque no estoy autorizada para hacer este tipo de socialización de documentos. No está permitido. Entonces, simplemente este es lo que quería que lo vieran, pero salen unas tablas, fíjense. Vamos a girarlo. Por decir algo aquí. Uno que tal vez, ya que estamos hablando del tolueno, vámonos para abajo. O este, plomo. Let's. Este que está acá, si se dan cuenta, está en orden alfabético. Buscamos el agente químico por orden alfabético. Plomo inorgánico y sus compuestos como plomo. Y me van a mostrar el TWA, si se dan cuenta, que es 0,05 miligramos metro cúbico. 0,05 miligramos de qué? De plomo, en este caso, porque estamos hablando del plomo. ¿Sobre metro cúbico de qué? Metro cúbico de aire que el trabajador está respirando. TLB Steel para el plomo no está disponible, no existe. Este tipo de información, pues después lo vamos a manejar un poco más. En este punto solo me interesan estas dos. Ahora, yo sé que ustedes no tienen acceso a este libro y para eso yo les enseñé hace 8 días no, el viernes pasado, cómo buscar en HazMap, que es una base de datos donde voy a encontrar los TLB. Por decir algo para el plomo, ingreso. Este es plomo inorgánico, importante siempre saber que estoy hablando del mismo tipo de plomo y me están acá diciendo cuál es el TLB. Si no dice aquí TLB-TWA, si no está solito TLB, asumimos automáticamente que es TLB-TWA. Ya, si es un TLB Steel, HazMap me va a poner aquí un guión y me va a colocar TLB Steel. De lo contrario, si no está escrito es porque es un TLB-TWA, que es 0,05 miligramos metro cúbico, lo mismo que estaba aquí en el libro de la CGIH, si se dan cuenta. No es necesario entonces tener el libro, solamente hay que acceder a HazMap para poder bajar esta información. Si para el tolueno existe TLB Steel, no lo sé, ustedes lo van a investigar en este trabajo. Bueno, siguiendo con nuestro caso. Van a completar entonces los TLBs de acuerdo a lo que encuentren y los indicadores de exposición biológica B. Ya casi se me está acabando el tiempo, espero que no se me corte. Recuerden que si se corta, entonces les subo un segundo video. ¿Dónde vamos a poder obtener los BEI? Igual, los indicadores de exposición biológica los voy a poder extraer de HazMap, por aquí arriba, BEI, índice de exposición biológica de la ACGIH. Acá está. El indicador de exposición biológica, ustedes no me pueden colocar solamente un valor, no, que es 200 microgramos sobre litro. Me tienen que decir el nombre completo, qué es lo que se va a medir. Y esto es, ya ustedes lo saben porque ya en el video de biomonitoreo se los expliqué de qué se trata un biomonitoreo, qué es un biomarcador, etcétera. El biomarcador BI en este caso sería plomo en sangre igual a 200 microgramos sobre litro. O también acá les dice, lo puedes tener en otras unidades, 20 microgramos en 100 mililitros de qué? De sangre. ¿Dónde puedo buscar esto? ¿Qué es la clasificación de la IARC? La clasificación de la IARC, primero, la IARC es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Y la IARC no solamente emite unas monografías, unos estudios derivados del consenso de un panel de expertos en el tema, donde se reúnen cada cierto tiempo personas muy expertas
en ciertos temas y se reúnen a revisar la evidencia científica. ¿Qué estudios se han hecho? ¿Qué se ha encontrado en Alemania? ¿Qué se ha encontrado en Japón? ¿Qué se ha encontrado en América respecto a los casos de cáncer en ciertos escenarios laborales que se puedan vincular a un agente químico? Ellos entonces estudian esos reportes y además los reportes de estudios in vitro. Los estudios in vitro son estudios que se hacen en el laboratorio con ratoncitos, con células o ya estudios de pronto